A continuación, José Norberto Dugarte, profesor titular de la Universidad de los Andes de la República Bolivariana de Venezuela, magíster en Matemática Aplicada de la Universidad del Zulia, máster practitioner en Programación Neurolingüística, PNL, del Ecuador, 2014. Antes de hacer la demostración del teorema de Rolle, recomiendo pasar por una etapa previa que he enumerado en dos partes. Una, la etapa que tiene que ver con las condiciones internopersonales óptimas para alcanzar el éxito. Esto es, estar en un estado calmado, y eso se puede alcanzar mediante una preparación previa. Si es posible, se recomienda estar bajo la onda alfa, es decir, una onda cuyos ciclos por segundo cerebrales están medidos entre 8 y 14. Es la onda del superaprendizaje. Para alcanzar ese estado tranquilo, relajado, basta con bajar el estado emocional mediante uso de yogas y alguna meditación. La segunda parte de esta etapa previa es obedeciendo al método axiomático, que exige que en primer lugar se tenga a mano axiomas, definiciones y algunos teoremas que se van ya reconocidos, que se vayan a utilizar en la demostración. La demostración del teorema de Rolle la vamos a realizar basándonos en la definición de la derivada de una función en un punto x0 del dominio AB, o del dominio de la función. Se define la derivada evaluada en un punto x0 como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 como numerador dividido entre x menos x sub 0. Es decir, el límite cuando nos acercamos al punto donde vamos a evaluar la derivada de la división de los diferenciales, diferencial de f entre el diferencial de las abscisas. Iniciemos la demostración suponiendo que, o dándonos que m mayúscula y m minúscula representan el máximo y el mínimo de la función en el intervalo donde está definida. Tenemos en primer lugar que si m mayúscula es igual a m minúscula, entonces estamos en la presencia de una función constante, y por teoremas anteriores tenemos que la derivada de una función constante en ese dominio es igual a 0. Supongamos que m mayúscula es mayor que m minúscula, como es de esperar, y sean los elementos c pertenecientes al intervalo abierto AB o d perteneciente al intervalo abierto AB. En caso contrario, si c y d pudieran tomar los valores de a y b, se llegaría a una contradicción, pues se tendría que f de c es igual a f de d. Esa contradicción es con la hipótesis. Supongamos además que c está en AB, y aplicando la definición de derivada en ese punto, tenemos que la derivada evaluada en c es el límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x menos f de c sobre x menos c. Resulta que este cociente resulta ser menor o igual a 0 para tener un primer resultado. Pues estamos considerando el x a la derecha de c. X menos c será mayor que 0. Y por otro lado tenemos por definición que f de c es el máximo. Entonces cualquier evaluación de cualquier x antes de c hará que esa diferencia sea menor o igual que 0. Por otro lado, aplicando la definición, pero esta vez evaluando en c pero por la izquierda, tenemos que la derivada evaluada en c
es igual al límite del cociente de f de x menos f de c sobre x menos c. Ese resultado va a ser mayor o igual que 0 para hacer un segundo resultado. Pues el c estamos considerándolo a la derecha de cualquier x. Entonces x menos c es menor que 0. Y por definición tenemos que f de c es el máximo. Luego, esta diferencia da menor o igual que 0. Menos entre menos, sabemos que el resultado va a ser mayor o igual que 0. Tenemos entonces la conclusión derivada de los resultados que hemos marcado con 1 y 2. Y para que exista el límite de la función en ese punto, los valores a la izquierda y a la derecha de ese punto deben coincidir. De allí que debe cumplirse que f' evaluado en c es igual a 0, y como se ha pedido, para cualquier c evaluado en AB, termina la demostración. Veamos ahora el teorema de Rolle en su interpretación geométrica o su significado geométricamente. Hablar de una función continua y derivable en AB se garantiza que la función en ese dominio va a tener una representación gráfica de una curva suave. Esto es, una curva que va a admitir en todo ese dominio, donde ella es derivable, va a admitir que siempre se van a poder trazar líneas tangentes. Pero si además el teorema de Rolle garantiza que la evaluación de la función en un punto A coincide con la evaluación de la función en un punto B, entonces habrá algún momento en que la tangente se hace horizontal, paralela al eje de las abscisas, hablando del sistema cartesiano rectangular en R2. Bueno, en principio pues vamos a señalar dos casos generales, más generales, que pueden aparecer. El primer caso sería la presencia de un máximo relativo en el dominio de la función, que va de A a B. En este caso, como la función es derivable, admite el trazo de tangentes, y de todas esas tangentes existe la posibilidad que en algún momento una de esas líneas tangentes se haga paralela al eje de las abscisas, en ese momento en que la pendiente se hace 0. Como usted puede ver, en este caso que se está marcando en el punto C, la recta tangente es paralela al eje de las abscisas, y en consecuencia el valor de la pendiente de esa tangente es 0. Este segundo caso es cuando tenemos la presencia de un mínimo relativo en el dominio de la función f. Como quiera que la función dentro de las condiciones del teorema es derivable, y además en el punto A toma el mismo valor que en el punto B, esto garantiza la presencia de líneas tangentes en todo su dominio de A a B, y habrá un punto en ese dominio que lo hemos llamado C, en el que la línea tangente se hace paralela al eje de las abscisas, es decir, el valor de la pendiente de esa recta tangente es 0, que equivale a decir que la derivada evaluada en ese punto C es igual a 0. Para mejorar las condiciones que nos da el teorema de Rolle, tenemos un ejemplo en el que la función es continua, mas sin embargo no es derivable.
hemos tomado una función típica como la función valor absoluto de x, cuya definición la tenemos aquí. Y supongamos que esa función va a ser evaluada de R en R. Veamos lo que ocurre cuando x es igual a 0. Como la definición de derivada de la función f, evaluada en ese punto, que es igual por definición al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos 0, ese límite no existe. En consecuencia, no existe la derivada. Veamos por qué no existe el límite. Veamos. La evaluación del límite cuando x tiende a 0 por la derecha nos da, por definición de la función valor absoluto, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x sobre x, pero eso da 1 y ese es un primer resultado. Ahora veamos la evaluación del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Como aplicando la definición de valor absoluto, nos queda que eso es preguntar por el límite de menos x sobre x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, y eso da menos 1. Como quiera que los resultados 1 y 2 nos dicen que el límite no existe. Luego, como ese límite representa la definición de la derivada evaluada en 0, esa derivada evaluada en 0 no existe. Continuamos viendo el ejemplo visto geométricamente, en este caso de la función valor absoluto. Como podemos observar, en el punto 0, 0 se presenta un pico, la función deja de ser suave, la representación gráfica de la función deja de ser suave, por lo tanto, allí no es posible trazar una línea que pase tangente a la gráfica de f. Como ustedes pueden ver, coincide la falla de la definición de derivada con el hecho de que en ese punto exista un pico, que la función deje de ser suave en ese punto. Como quiera, este es el resultado de que dentro de las condiciones del teorema de Rolle hace falta la diferenciabilidad para poder hablar de la presencia de la derivada como la evaluación de la recta tangente en ese punto. Como poder decir que están interrelacionados el concepto de derivabilidad y la posibilidad del trazo de las tangentes en ese punto.